Soy Jasmine Morales Bali. Reciban un caluroso saludo desde Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. ¿Qué les parece si conversamos sobre el profeta Jonás? Como profeta de Israel, Jonás sabía que cuando Dios anunciaba juicio, su propósito a menudo era llevar a las personas al arrepentimiento para así poder mostrarles su misericordia. Jonás temía que si predicaba a Nínive, ellos se arrepintieran y Dios los perdonara en lugar de destruirlos. Nínive, la capital de Asiria, enemigos declarados de Israel. Jonás no quería que esa misericordia se extendiera a ellos. Su orgullo como profeta y su resentimiento hacia ese pueblo lo llevaron a desobedecer y huir. Además, la reputación profética de Jonás dependía de que los mensajes que daba de parte de Dios se cumplieran. Tal vez temía que, si Dios se arrepentía de destruir a Nínive, su credibilidad como profeta se viera afectada. La gente podría decir que su profecía había fallado. Así que tanto su orgullo por su reputación profética como su resentimiento hacia la misericordia de Dios hacia los enemigos de Israel hicieron que Jonás huyera de su misión. Irónicamente, estas mismas cualidades, su conocimiento del carácter de Dios y su rol como profeta, se convirtieron en obstáculos para su obediencia. Él fue enviado a una nación extranjera, a diferencia de la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, los cuales fueron enviados a hablar a Israel o a Judá, llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Sin embargo, Jonás fue enviado a Nínive, la capital de Asiria, enemiga de Israel. Esto hizo que su misión fuera intercultural e internacional, algo raro en el ministerio profético. Podemos ver en el capítulo 1 la huida de Jonás. Dios llama a Jonás para ir a Nínive. Jonás huye en dirección contraria, hacia Tarsis. Dios envía una gran tormenta. Los marineros lo lanzan al mar y un gran pez lo traga por 3 días y 3 noches. Una de las primeras consecuencias que Jonás enfrentó fue una violenta tormenta en el mar. Mientras se dirigía a Tarsis, el barco en que él viajaba se vio atrapado en una tormenta tan feroz que amenazaba con hundirlo. Esta tempestad fue enviada por Dios como resultado directo de la desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás no solo lo afectó a él, sino también a los marineros y pasajeros del barco. En vez de tomar una embarcación hacia Nínive, tomó un crucero para Tarsis. Buscaba una experiencia placentera. La tormenta puso en riesgo la vida de todos a bordo, mostrando cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto en la comunidad y en el bienestar de otros. Reconociendo que él era la causa de la tormenta, Jonás pidió ser arrojado al mar para calmar la tempestad. Los marineros, después de intentar salvar la embarcación, finalmente accedieron a su petición. Esta acción extrema simboliza cómo la desobediencia puede llegar a situaciones desesperadas y a la necesidad de tomar decisiones difíciles. Nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El retraso en la obediencia de Jonás, al él huir del llamado de Dios, por lo que su ministerio fue interrumpido y retrasado. Ese jamás fue el plan de Dios. Fue el resultado de las decisiones equivocadas del profeta. También perdió la credibilidad temporalmente. Su desobediencia mostró una falta de confianza en Dios, lo que debilitó su ejemplo profético. Él experimentó miedo y culpa. Al huir de Dios, esto lo llevó a una lucha interna y temor, especialmente durante la tormenta. En Jonás capítulo 2, podemos ver que Jonás ora a Dios desde el vientre del pez. Reconoce su error y se arrepiente. Dios ordena al pez que lo vomite en tierra firme. Allí experimentó la humillación. Ser tragado por un pez lo obligó a arrepentirse y reconocer la autoridad de Dios.
Una vez arrojado al mar, Jonás fue tragado por un pez, donde permaneció durante 3 días y 3 noches. Este aislamiento dentro del pez fue un tiempo de reflexión y arrepentimiento para Jonás, permitiéndole reconsiderar su desobediencia y su relación con Dios. A pesar de nuestros muchos errores, siempre podemos regresar al camino correcto. Él pudo experimentar crecimiento espiritual. Aprendió de primera mano la misericordia y la soberanía de Dios. Su mensaje llevó a un arrepentimiento masivo e inmediato. A diferencia de muchos profetas cuyos mensajes fueron ignorados o rechazados, el breve mensaje de Jonás resultó en que toda la ciudad de Nínive, desde el rey hasta el pueblo común, se arrepintiera y se volviera a Dios. En Jonás capítulo 3 vemos la obediencia y el arrepentimiento de Nínive. Dios vuelve a llamar a Jonás. Esta vez él obedece y predica a Nínive. Toda la ciudad se arrepiente, desde el rey hasta el pueblo, y Dios perdona a Nínive. Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Su historia personal formó parte del mensaje. Como profeta, Jonás vino a ser parte de la historia que estamos narrando. Incluso su resistencia al llamado de Dios fueron centrales en la lección de ese libro. El hecho de ser tragado por un gran pez, sobrevivir y luego obedecer a Dios mostró la misericordia y la soberanía de Dios de manera vívida y personal. Jonás 4:6. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Su experiencia se convirtió en un mensaje vivo sobre la misericordia y paciencia de Dios, enseñando tanto a Israel como a los lectores futuros. El ministerio de Jonás reveló la compasión de Dios, que se extiende más allá de Israel, mostrando su preocupación por todas las personas que se arrepienten, incluso los enemigos de Israel. El poder de Dios se manifestó aún a pesar de la resistencia de Jonás. Su falta de disposición destacó que Dios aún puede cumplir su voluntad a través de personas renuentes. Hay oportunidades para el arrepentimiento y también para la redención. El ministerio de Jonás fue único porque demostró la misericordia universal de Dios a través de un profeta reacio
enviado a un pueblo extranjero que realmente escuchó y se arrepintió. Jonás, capítulo 4, revela que Jonás se enoja porque Dios no destruyó la ciudad. Se sienta fuera de Nínive esperando a ver qué pasa. Dios hace crecer una planta para darle sombra y luego la seca. A través de esta experiencia, Dios le enseña a Jonás una lección sobre la compasión. La vida de Jonás fue afectada personalmente. Él tuvo un conflicto con la compasión de Dios. Luchó emocionalmente al ver a Dios perdonar a personas que, según él, merecían castigo. Dios puede cumplir sus propósitos incluso con corazones renuentes, pero nosotros perdemos la paz y el gozo en el proceso si no tenemos disposición. La historia de Jonás también nos da un recordatorio de la paciencia de Dios. A través de la planta y el gusano que describe Jonás 4, Dios le enseñó que su compasión se extiende a toda la creación. La misericordia es para todos, no solo para los que creemos que la merecen. La historia de Jonás nos recuerda cuán fácil es dejar que el orgullo, el miedo o los prejuicios nos impidan hacer lo que Dios nos pide. Como Jonás, a veces resistimos la dirección de Dios porque desafía nuestra zona de confort o confronta nuestras ideas sobre quién merece gracia. Jonás sabía que Dios era misericordioso y en lugar de estar agradecido, huyó porque no quería que otros, especialmente aquellos que despreciaba, recibieran esa misericordia. Su historia muestra que cuando dejamos que nuestra reputación, emociones o juicios guíen más que la voluntad de Dios, obstaculizamos su propósito en nuestra vida. El ministerio de Jonás fue retrasado, su paz fue perturbada y su gozo fue robado porque luchó contra la compasión de Dios. Él quería que la profecía de destrucción se cumpliera para no quedar como un profeta mentiroso. La verdad es que al huir a Tarsis, él mismo ya había saboteado su propia reputación. Por lo tanto, su actitud era absurda. No cometamos el mismo error. Piensa lo siguiente: la misericordia de Dios no es solo para mí, es para todos. Cuando retengo el perdón, me niego a servir o juzgo quién merece la gracia. Estoy actuando como Jonás. La decisión de Jonás de desobedecer a Dios desencadenó una serie de eventos que destacan las consecuencias de su falta de obediencia. La historia de Jonás invita a la reflexión personal sobre nuestras propias acciones y la importancia de la obediencia a lo que consideramos correcto o justo. Nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean y que siempre hay espacio para el cambio y el crecimiento personal. Lo que Jonás no entendía es que su conocimiento de Dios y su rol profético no lo eximían de obedecer con humildad. Irónicamente, eso que lo hacía especial se convirtió en el obstáculo principal para cumplir su llamado. Que nosotros no vengamos a ser como Jonás. Que nuestro corazón esté tan dispuesto como nuestras palabras. Que no pongamos nuestros juicios por encima de la gracia de Dios y que entendamos que obedecer con alegría y compasión nos permite participar plenamente del propósito de Dios y experimentar la paz que solo Él puede dar.